en el pueblo de San Isidro del Valle, donde los cerros se levantan como paredes de tierra seca y el viento arrastra polvo desde el amanecer hasta que el sol se mete, había un niño al que todos llamaban el Raro. Su nombre era Benjamín. Tenía 9 años, los pies descalzos, siempre llenos de tierra del campo, y unos ojos grandes y tranquilos que miraban el mundo con una calma que no correspondía a alguien que había perdido tanto. Su mamá murió cuando él tenía 5 años, una fiebre que llegó en la noche y no se fue. Su papá lo dejó con la abuela al año siguiente, dijo que iba a buscar trabajo al norte y nunca volvió. La abuela hizo lo que pudo hasta que su cuerpo también se rindió, 3 años después. Desde entonces, Benjamín vivía en la casita de adobe al final del pueblo, solo. Los vecinos lo veían y se hacían los que no. Algunos le dejaban de vez en cuando una tortilla junto a la puerta. Otros le gritaban que se buscara un patrón que le diera trabajo, que ya estaba grande para andar vagando, pero Benjamín no vagaba. Benjamín curaba animales. Empezó sin darse cuenta el día que encontró un perro con una pata rota tirado junto al camino. Lo cargó hasta la casa, le amarró la pata con una tira de tela vieja, le consiguió agua de la troja y se quedó junto a él 3 días seguidos hasta que el animal pudo pararse solo. Desde ese día era como si los animales heridos del valle lo encontraran a él y no al revés. Un cuervo con el ala rota apareció en su patio una mañana, un borrego que se había caído por el barranco y nadie fue a buscar porque ya estaba muy viejo para valer algo. Un gato que el dueño había corrido a patadas porque arañaba los costales de maíz. Una tortuga con el caparazón rajado que alguien había pisado sin querer y dejado tirada en el camino. Benjamín los recogía a todos. Los curaba con lo poco que sabía y con una paciencia que no tenía explicación en un niño de su edad. Les hablaba en voz baja mientras les limpiaba las heridas con agua y hierbas que él mismo recogía en los cerros. Les cantaba las mismas canciones que le había cantado su mamá cuando era chico, canciones que ya casi no recordaba completas, pero que salían solas, naturales, cuando estaba junto a algo vivo que sufría. Había noches en que no comía bien, porque lo poco que conseguía se lo daba a algún animal que estaba peor que él. Y nunca se quejó de eso. Nunca. El pueblo lo veía y meneaba la cabeza. «Ese niño está mal de la cabeza», decía doña Refugio, la del molino. «Pierde el tiempo con animales en lugar de trabajar». «Es que nunca tuvo quien lo encaminara bien», respondía otro. «Sin padre ni madre, ¿qué se puede esperar? Va a morirse de hambre cuidando bichos ajenos», sentenciaba don Cleofas, el más viejo del pueblo, sin mirar siquiera hacia donde estaba el niño. Benjamín escuchaba todo, no respondía nada. Seguía. Lo único que tenía del tiempo en que no estaba solo era una cobija, pequeña, de lana tejida a mano, con franjas de color azul y amarillo que su mamá había hecho antes de que él naciera. La cobija olía a algo que ya no podía describir, pero que su cuerpo reconocía cada noche cuando se arropaba con ella. Era lo único que le quedaba de ella, lo único que lo hacía sentir que alguien alguna vez lo había esperado en este mundo. Dormía con ella enrollada al pecho, aunque hiciera calor. La doblaba con cuidado cada mañana y la ponía sobre el petate antes de salir. Era su único tesoro. Un martes de viento fuerte, Benjamín salió temprano porque había escuchado que un becerro se había perdido en los cerros del norte y nadie había ido a buscarlo. Caminó 3 horas entre piedras y arbustos secos hasta encontrarlo enredado entre unos matorrales con una pata lastimada. Lo desató con cuidado, le habló despacio hasta que el animal dejó de temblar y lo guió de regreso al pueblo paso a paso. Cuando llegó, el dueño del becerro, don Porfirio, lo vio llegar desde lejos. No dijo gracias.
Solo agarró al becerro del cabestro y se metió a su corral. Benjamín se quedó parado en el camino un momento mirando la puerta cerrada. Luego se encogió de hombros y regresó a su casa. Pero cuando abrió la puerta, algo estaba mal. La casita estaba revuelta. El petate volteado, los trastes tirados, la latita donde guardaba las hierbas para curar animales, regada por el suelo. Y la cobija no estaba. Benjamín buscó por todos lados, debajo del petate, detrás del cajón de madera, afuera en el patio, en cada rincón de la casita que no tardaba ni 2 minutos en recorrer entera. Nada. Se sentó en el suelo de tierra. No lloró de inmediato. Se quedó quieto un rato largo, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el rincón donde siempre doblaba la cobija cada mañana, como si su mente no quisiera terminar de entender lo que sus ojos ya habían confirmado. Luego, sí lloró. Lloró como no había llorado desde el día que enterraron a su abuela, ese día en que se quedó parado junto a la tierra removida sin entender del todo que ya no quedaba nadie, con la cara entre las manos y el cuerpo doblado hacia adelante, llorando con todo, con el pecho, con los hombros, con esa parte del estómago que duele cuando se pierde algo que no tiene precio, porque no es una cosa, sino una persona, una voz, un olor, una mano que ya no está y que uno lleva años intentando no olvidar. Porque la cobija no era una cobija, era lo último que olía a ella. Era lo único que quedaba de esa voz que le cantaba de noche, de esas manos que lo habían tejido antes de que él naciera pensando en él, abrigándolo ya desde antes de conocerlo. «Mamá», susurró entre el llanto, sin darse cuenta de que lo decía. Afuera, el viento siguió soplando como si nada. Al día siguiente, Benjamín preguntó en el pueblo. Preguntó con respeto, sin acusar a nadie. Solo preguntó si alguien había visto su cobija azul y amarilla. La mayoría no lo miró a los ojos. Algunos se encogieron de hombros. Doña Refugio le dijo que seguro el viento se la había llevado. Don Cleofas ni contestó. Benjamín recorrió el camino de regreso a su casa despacio. Se detuvo en el cerrito que quedaba justo detrás de la casita, el mismo lugar donde solía sentarse cuando necesitaba estar solo. Se sentó en la piedra plana, que era como su silla desde chico, y miró el valle. El pueblo se veía pequeño desde arriba. Las casitas de adobe, los corrales, los surcos secos de los campos, que ese año habían dado poco. La gente moviéndose como hormigas entre las casas. Pensó en su mamá. Pensó en cómo ella le decía, cuando era muy chico y se asustaba de algo, que Dios no dejaba solo a nadie que tuviera el corazón limpio. Que el corazón limpio era como una lámpara que Dios podía ver desde lejos, aunque hubiera mucha oscuridad. ¿Me ves?, preguntó en voz baja, mirando el cielo. El cielo estaba blanco de calor. Porque yo ya no sé si me alcanza para más. No dijo nada más. Bajó del cerrito. Y al llegar a la puerta de su casita, encontró algo. Un perro, pero no cualquier perro. Era un perro viejo, grande, de pelo color canela y ojos color miel, sentado exactamente frente a su puerta, con una calma que no era normal en un animal que uno no conoce. No estaba herido, no estaba flaco, solo estaba ahí, sentado, mirando a Benjamín como si lo hubiera estado esperando. El niño se agachó frente a él. El perro no se movió, no gruñó, solo lo miró. Benjamín le extendió la mano despacio. El animal la olfateó con calma y luego apoyó el hocico en esa mano pequeña con una ternura que al niño le apretó el pecho de una manera que no supo explicar. «¿De dónde vienes?», le preguntó. El perro no contestó, claro, pero tampoco se fue. Benjamín lo dejó entrar. Esa noche durmió sin cobija, con el frío colándose por las grietas del adobe, pero con el perro acurrucado junto a él, dando un calor quieto y constante que lo dejó dormir mejor de lo que había dormido en mucho tiempo.
A la mañana siguiente, cuando Benjamín abrió los ojos, el perro ya estaba despierto, sentado junto al petate, mirándolo. Y junto al perro, doblada con cuidado, con las franjas azules y amarillas perfectamente alineadas, como si unas manos cuidadosas la hubieran doblado con amor, estaba la cobija. Limpia, sin una mancha de tierra, sin el olor a encierro que habría tenido si alguien la hubiera guardado días en un costal, oliendo exactamente igual que siempre a ese algo que Benjamín no podía describir con palabras, pero que su cuerpo conocía desde antes de saber hablar. El niño se incorporó muy despacio, miró la cobija, miró al perro, miró la puerta que seguía cerrada por dentro exactamente igual que cuando se había dormido, sin señales de que nadie hubiera entrado, sin huellas en el piso de tierra, sin nada que explicara lo que estaba viendo. Las manos le temblaron cuando extendió los brazos y tomó la cobija. La apretó contra el pecho y cerró los ojos. El olor lo golpeó de lleno, ese olor que llevaba 9 años intentando no perder, y los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que pudiera hacer nada para evitarlo. «¿Cómo?», empezó a decir, pero no terminó la pregunta, porque en ese momento el perro se levantó, caminó hasta la puerta, la empujó con el hocico, salió al patio y se quedó parado mirando hacia el cerrito de atrás. Benjamín lo siguió. El perro caminó despacio por el sendero que subía al cerrito, sin voltear, como quien conoce el camino. El niño lo siguió sin saber por qué, con la cobija todavía apretada contra el pecho. Cuando llegaron a la piedra plana donde Benjamín se sentaba siempre, el perro se detuvo, se sentó y miró al niño con esos ojos color miel que tenían adentro algo que no era de perro. Benjamín se sentó también. El valle estaba quieto, el viento no soplaba todavía. El cielo empezaba a ponerse rosado por el oriente, esa luz de antes del sol que dura poco y que hace que hasta la tierra más seca se vea como si valiera algo. El niño miró al perro, el perro lo miró a él. Y entonces Benjamín recordó algo que no había pensado en mucho tiempo. Una tarde, cuando tenía 4 años y su mamá todavía estaba, se había asustado de un trueno muy fuerte y había corrido a esconderse debajo de la mesa de la cocina. Ella lo sacó de ahí, lo sentó en su regazo y le dijo algo mientras le acariciaba el cabello. Le dijo que Dios tenía un ojo puesto en cada cosa viva que sufría en silencio, que las personas que daban sin esperar recibir, las que cuidaban lo que otros abandonaban, esas personas las cargaba él en la palma de la mano, aunque el mundo entero las ignorara. Benjamín tenía 4 años y no entendió todo lo que su mamá le dijo ese día, pero su cuerpo lo recordó. Y ahí, sentado en la piedra plana del cerrito con el cielo rosado encima y un perro de ojos color miel, que no era solo un perro mirándolo con una calma que no era de este mundo, lo entendió de golpe. Todo, que nunca había estado solo, que en cada animal que había curado, en cada cosa viva que había recogido del camino, cuando todos pasaban de largo sin mirar, en cada noche en que durmió con hambre, porque lo poco que tenía se lo dio a algo más débil que él. Había habido algo más que un niño y un animal herido, que Dios había estado en cada uno de esos momentos, mirándolo, contándolo, cargándolo en la palma de la mano exactamente como su mamá le dijo que hacía. Que el corazón limpio sí era una lámpara, y que esa lámpara nunca se había apagado, aunque él a veces no pudiera verla. Cuando bajó al pueblo esa mañana, la gente lo vio diferente sin saber por qué. Caminaba igual que siempre, descalzo, con tierra en los pies y la cobija azul y amarilla cruzada sobre el hombro. El perro Canela caminaba a su lado con esa calma que ya Benjamín reconocía como algo que no tenía explicación normal, pero había algo en la cara del niño que no estaba antes. No era alegría exactamente. Era paz, la clase de paz que desconcierta a la gente porque no tiene causa visible.
la clase de paz que solo tienen los que ya no le tienen miedo a estar solos, porque han entendido algo que la mayoría tarda toda la vida en aprender, y algunos no aprenden nunca. Doña Refugio lo vio pasar frente al molino y se quedó con la palabra a medias. Dos niños que siempre le gritaban cosas cuando pasaba se quedaron callados esta vez, mirándolo sin saber por qué no le salía la burla. Don Cleofás estaba sentado en su banco de siempre, frente a su puerta, como cada mañana desde que Benjamín podía recordar. El viejo que nunca le había dicho una palabra amable en todos esos años, el que siempre tenía un comentario para recordarle que era un niño sin familia y sin futuro, lo vio acercarse, y algo en ese viejo de corazón endurecido se movió. Quizás fue la cobija sobre el hombro del niño, quizás fue el perro que caminaba a su lado como si lo hubiera acompañado toda la vida. Quizás fue simplemente esa paz en la cara de un niño huérfano que no tenía ninguna razón visible para tenerla, y sin embargo, la tenía. Don Cleofás carraspeó. «Benjamín», dijo. El niño se detuvo y lo miró con esos ojos tranquilos que el viejo de pronto no pudo sostener del todo. El anciano buscó palabras que hacía mucho no usaba, palabras que se van oxidando cuando uno deja de necesitarlas. Tardó un momento. «¿Estás bien, hijo?» Benjamín lo miró y le sonrió. Una sonrisa sin rencor, sin reservas, sin el peso de todos los años en que ese mismo hombre lo había ignorado o dicho algo que dolía. Una sonrisa limpia y completa, como solo sonríen los que no cargan odio. «Sí, don Cleofás», dijo. «Estoy bien», y siguió, con su cobija azul y amarilla sobre el hombro, con el perro de ojos color miel a su lado, y con esa certeza adentro, tranquila y profunda e inamovible, de que Dios nunca había dejado de verlo, nunca,